Señor les bendiga, amadas hermanas, amigas y hermanos que tienen a bien el día de hoy poder sintonizarnos. Pues estamos muy contentos por el privilegio que el Señor nos da una vez más de poder trasladar este programa de Mujer Virtuosa. Sabemos que pues a lo largo de este tiempo el Señor nos ha permitido trasladar diferentes tipos de testimonio, la palabra del Señor, y es un gozo para nosotros pues que el Señor pueda usarnos, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, pues estamos dando inicio a un nuevo año, al año del retorno, ¿verdad, Judith? Estamos muy contentas y muy agradecidas con el Señor por ese privilegio que el Señor nos da y siempre pues ahí les instamos a que nos puedan sintonizar y si no pueden en el en vivo, pues ustedes puedan después volver a ver ese programa. Entonces, les invitamos para que siempre nos sintonicen. Y el día de hoy, pues estamos tan contentas y agradecidas con el Señor, como ya les decía, por el nuevo año que el Señor nos permite. Y vamos a hacer una oración para dar gracias al Señor y ya para dar inicio a este programa que el Señor nos permite el día de hoy. Amén. Nos acompañan a orar para que el Señor nos hable. Papito lindo, te damos gracias en esta preciosa hora por tu misericordia, tu amor, tu fidelidad, Señor, porque sabemos que tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Padre, y en esta hora venimos dándote gracias por el privilegio que nos da, Señor, de poder dirigirnos, Señor, a tus hijos, a tus hijas, a amigos y amigas, Señor, que van a estar sintonizando este programa, Papito Santo. En el nombre de Jesús, Señor, les bendecimos desde acá, Padre, y nosotros te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos bendigas, que tú uses nuestros labios, nuestra lengua, que pongas carbón encendido en ella, Señor, para que no hablemos palabra humana, sino que podamos el día de hoy hablar una palabra de edificación, una palabra de exhortación, una palabra, Señor, que sea de bendición para cada uno de aquellos, Señor, que ya están sintonizando y los que van a sintonizar más adelante. Te damos gracias, papito lindo, y te honramos y te glorificamos, Señor, porque nos permites entrar en un nuevo año, Señor, donde sabemos que tu gloria se va a seguir manifestando, papito santo. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Pues bien, entonces quiero presentarles el día de hoy. Está con nosotros mi hermana Judith, que ella, pues, el Señor puso en mi corazón poder invitarla para que ella pudiera el día de hoy trasladar algo diferente. Judith, saluda a nuestra audiencia. Dios les bendiga, amados hermanos. Es un gusto volver a estar aquí frente a ustedes y pues obviamente deseando que el Señor sea quien use mi vida para bendecirles. Yo creo que estamos en el año de donde el Señor nos va a sorprender con una mayor recompensa que la que ya nos ha mostrado. Y pues aquí estamos, pastora, usted Gloria a dirá. Dios, qué bendición. Pues sí, estamos muy contentos, ¿verdad? Porque pues el Señor ha puesto en nuestros corazones poder ir haciendo algo diferente cada día, ¿verdad? Para que el Señor se muestre, Señor, a través de nuestras vidas. Y entonces el día de hoy, pues te he invitado a este set para que tú puedas compartir parte de tu testimonio, cómo tú viviste tu infancia, tal vez si nos puedes compartir una pequeña parte de ello y luego cómo tú pues fuiste creciendo y llegaste a los pies del Señor ya, porque cuando uno está en casa, en el hogar, ¿verdad? Aunque los padres sean cristianos, sean hijos de Dios, no quiere decir que nosotros también lo somos, ¿verdad? Sino que definitivamente nosotros tenemos que tener un encuentro con nuestro amado, ¿verdad? Y a mí me sorprendía esta palabra, fíjate que por lo mismo, ¿verdad? Yo encontraba esta palabra que dice, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Entonces yo veía este versículo y yo decía, pues sí, definitivamente nosotros no nos debemos de avergonzar, aunque sea vergonzoso lo que hayamos pasado y ahora lo vayamos a testificar, creo que es de mucha edificación para otros, ¿verdad? Que van a poder ver tu testimonio. Entonces te dejo el tiempo, Judith, no sé por dónde tú vas a empezar. Gracias, pastora. Bueno, la verdad es que para mí es muy difícil. Sí, sí, cuando usted me comentó, yo dije, híjole, Señor, pues lo que tú quieras diré, ¿no? Porque Amén. la verdad, para mí es, disculpen mi lenguaje corporal, yo creo que ya me cerré desde ahí.
pero la verdad para mí ha sido muy difícil. Para mí ha sido muy difícil y mucho más tocar el tema de mi infancia, porque pues es algo que yo decidí reprimir y es algo que yo le dije al Señor siempre, ayúdame a olvidarlo, ¿no? Porque para mí fue muy doloroso, pero hace un año aproximadamente que yo tuve que verme en la necesidad de volver a escarbar ahí. ¿Por qué? Pues para identificar, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me había llevado a ser como ahora soy? Porque yo ahora veo una situación de riesgo y automáticamente pongo mi escudo. O veo alguna mala actitud o cosas así, yo automáticamente me cierro o me pongo muy a la defensiva. Entonces yo decía, algo debe de haber por ahí, ¿no? Que tengo que empezar a escarbar, pues para decirle al Señor, sánalo, ¿no? Porque posiblemente sea una herida infectada. Entonces una herida infectada es difícil pues de sanar, ¿no? Entonces se apesta, bueno, mil cosas y no se sana. Entonces cuando yo hacía el recuento, el análisis, me hacía esa introspección, pues el Señor me ayudó a sanar muchas cosas que a llenarme de fuerza para tomar decisiones que en otro tiempo pues no hubiera podido tomar, pero hoy por hoy pues le doy gracias a Dios por eso. Bueno, pues mi infancia fui hija de un pastor y mi mamá pues, bueno, en el área donde nosotros estábamos, pues no es pastor y pastora, sino pastor y la esposa del pastor. Entonces, pues mi papá era un siervo de Dios, un pastor, mi mamá pues también le ayudaba, ella se encargaba de los niños, de las hermanas, eh, pero fue algo muy, muy doloroso porque en esos movimientos pues se acostumbra vamos a cambiar al pastor, ¿no? De lugar. Por ejemplo, si están en este pueblito, ahora se van a este y así. Pero llegó el momento en que pues los tuvieron que trasladar a otro lugar, por decirlo así, y los hermanos que los cambiaron fueron muy hirientes con ellos. O sea, yo no digo que eran los pastores perfectos, ¿no? O sea, yo sé que mis papás pues tenían defectos, ¿no? Como todos los pastores, porque a veces nuestro error es decir, no es que los pastores deben de ser perfectos, y ahí es nuestro primer error. Pues los hermanos pues ya no estaban a gusto con las predicaciones, ya no estaban a gusto con el método, pero como yo escuchaba, ¿no? Siendo chiquita, yo escuchaba a mis papás decir, pero pues nos los hubieran dicho, ¿no? Y quizás y en apoyo con ellos y así, pues nosotros hubiéramos mejorado. Pero también, o sea, ni los hermanos se expusieron con ellos, ¿cómo se podría decir? Lo que no les gustaba y tampoco lo que ellos querían, ¿no? Y de una forma muy hiriente, pues los sacaron. Entonces, bueno, pidieron que los cambiaran. Entonces, llegó mi papá en una decisión que dijo, ¿saben qué? Pues yo no quiero. Y él, o sea, se lastimó tanto, bueno, el enemigo lastimó tanto su corazón que él dejó el pastorado y se refugió en trabajos, pues, bueno, seculares, pues ya no quiso. Y mi mamá, por más que le insistió, por más que le dijo, eres un siervo de Dios, tu trabajo está con Dios, o sea, le debes a Dios, ¿no? O sea, tú estás, o sea, que el Señor es tal cual tu patrón, no tienes que regresar con Él, con quien te puso, pero pues yo no sé, ¿no? Hoy por hoy, pues en la iglesia, pues he aprendido que hay un llamado, ¿no? Y quizás, pues yo no sé, a lo mejor ese no era su llamado, o realmente no lo sé, ¿no? A ciencia cierta, porque yo estaba muy chiquita. Pero mi mamá decía que ella se sentía muy mal porque ella decía, es que estamos en desobediencia al Señor.
Y pues sí, mi papá se desanimó mucho, él se desanimó mucho y, o sea, él leía su Biblia, era de mucho leer y de comprarse muchísimos libros, él sí compraba muchos libros, él leía libros, él quería aprender, yo veía en él, él quería aprender, pero había algo que lo tenía atado, que hoy yo, por ejemplo, he aprendido, ¿no? O voy discerniendo, el Señor va respondiéndome todas esas preguntas porque pues no sé, hasta hace un año yo tenía muchísimas preguntas, yo quería que el Señor bajara y me las contestara todas, ¿no? Pero bueno, el proceso que yo viví cuando el Señor pues se llevó a mi papá, cuando se llevó a mi mamá, entonces yo quería que el Señor bajara y me explicara todo lo que estaba pasando, pero pues era algo que mi corazón se había endurecido y yo quería solamente respuestas, ¿no? Entonces, pues así fue mi infancia. Mi infancia fue ver a un papá alejado, ver a un papá que luchaba por aprender, por conocer a Dios, pero alejado. Y ver a una mamá tal cual, día y noche buscando al Señor, en oración, en ayuno, en lectura, apegándose a la congregación. Y Dios la usaba. Entonces yo veía eso, una mamá esforzada, una mamá a la que el Señor usaba, una mamá noble, una mamá de servicio, una mamá pues que oraba por mí, que me aconsejaba, o sea, que yo decía, no, yo voy a hacer todo por complacerla, ¿no? Porque yo veía cómo ella se esforzaba. Y pues esa fue mi infancia, pastora. Una infancia donde mi corazón se resintió mucho con los hermanos sí. O sea, yo ya no veía a los que les hicieron, yo veía a todos en general. O sea, yo no podría decir que los odiaba, pero sí me decían, es que es cristiano, esto es lo peor, es mala persona. A mí me decían, no es que es cristiana, no, para mí automáticamente es una mala persona. Mi mamá me decía, yo quiero que te cases con un siervo de Dios, con un pastor. Y yo decía, no, son malos. O sea, o sea, mi perspectiva, yo no sé qué percibí exactamente en mi niñez, ¿no? Porque es algo que a ciencia cierta, pues yo no recuerdo. Pero lo que sí recuerdo es que yo decía que los pastores eran malos, los cristianos eran malos y que si era lo que yo quería era no ser cristiana, porque yo sentía que ellos eran doble cara. Bueno, me sentía como que todos los cristianos me querían atacar y era de los que yo me tenía que cuidar. En general, cristianos, mujeres, hombres, ¿no? Cristianos. Y, y mi mamá era la que siempre tuvo que lidiar con, es que no es así, es que no lo veas así, es que, bueno, ok, pero el Señor a ti no te ha hecho nada, al contrario, Él te ha bendecido, te ha cuidado, y yo decía, no, es que no, 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 o sea, yo no sé si yo absorbí todo lo que mi papá sintió, no sé realmente, ¿no? Porque así era mi papá se volvió pues más o menos así. O sea, él evangelizaba mucho. De hecho, muchos hermanos que me he encontrado ahora me dicen, no, es que gracias a que tu papá nos habló, gracias a que pues a tu papá nos enseñó pues el evangelio, por decirlo así, no es que tu papá sabía mucho, es que tu papá... Y yo decía, pero mi papá no se congregaba, ¿no? O no retomó el pastorado, o no llevaba una vida pues cristiana real, ¿no? Bueno, yo quería ver a mi papá, pues, si no de pastor, pues al menos como un buen miembro, ¿no? Hoy por hoy, pues yo no quiero hablar mal de mi papá porque siento que lo deshonraría, ¿no? Pero yo quería verlo así, ¿no? Que me transmitiera la pasión, el amor por el Señor, pero yo no vi eso. Pero ahora que los hermanos se me acercan y me dicen eso, pues en mi corazón hay gozo, ¿no? Porque yo digo, a pesar de que él sentía eso, pues a los demás, pues les trasladaba o les transmitía pues lo que tal vez él en su corazón sentía, pero que había algo que no lo dejaba ser libre. Ajá. Y, pero bueno, todo eso fue lo que yo absorbí, pastora. O sea, sí hubo carencias, pero yo veía a mis papás juntos y eso pues me motivaba de alguna forma, ¿no? Sí, obviamente había
había problemas, pero los problemas eran por eso, porque mi mamá le exigía, bueno, le pedía a mi papá, le decía, esfuérzate, Josué, esfuérzate, esfuérzate. Y él no, o sea, él decía, no, no, yo tal cual yo busco a Dios acá. Y leía y todo, pero yo decía, no, es que así no. O sea, mi papá había endurecido mucho su corazón. Entonces, mi mamá, yo siento que ella tenía mucho miedo de que yo también lo endureciera a ese grado, porque así iba mi vida, endureciéndolo. Y mi mamá fue una mujer muy, muy enfermiza. Entonces yo decía, no es posible que mi mamá, amando tanto a Dios, buscando tanto a Dios, sirviendo, o sea, tal cual ella iba sola remando contra marea y miren cómo está, ¿no? Entonces yo decía, ¿y dónde está el Señor? ¿Y por qué el Señor no la cura? ¿Y por qué el Señor no nos bendice? Pues yo decía, al menos con su salud, ¿no? Yo siempre he sido de la idea de que si hay salud, hay bendición de todas, ¿no? Porque estás sana y puedes trabajar, pues todo, porque estás sana. Pues será porque yo fue la carencia que viví, ¿no? Con mi mamá. Entonces yo al verla enferma, yo decía, ¿por qué el Señor no la sana? Ah, entonces Dios no la quiere o nos está castigando. ¿O por qué no se está castigando si los hermanos fueron los que perjudicaron a mis papás, ¿no? O sea, yo en ese momento yo no quería ver tal vez el error de mi papá o el error de mis papás, ¿no? O sea, yo quería ver, o sea, echarle la culpa a todos los cristianos que habían lastimado a mi papá, ¿no? Entonces, pues yo siempre le decía eso al Señor. Y mi mamá, no, es que tú debes de buscarlo, es que darle tu juventud al Señor, es que ya cuando ya era más grande, ¿no? Porque pues de chiquita mi mamá siempre me llevaba al templo, siempre, 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 siempre. Vivíamos en Veracruz y el pastor siempre llamaba a mi mamá porque mi mamá pues tenía como que esa gracia y mi mamá andaba levantando a los hermanos, se levantó un grupo de hermanos, de intercesores, de gente, o sea, era un tal cual un equipo de personas sirviendo al Señor, se veían milagros bien, bien, bueno, no raros, pero bien grandes, por decirlo así, porque pues yo por eso hoy siento que cuando alguien me pregunta es que ¿por qué eres cristiano? ¿Por qué buscas al Señor? Y yo digo, pues porque lo he visto, ¿no? Porque lo he visto, porque ahora ya cambió mi perspectiva, pero gracias a Dios y a las oraciones, pues, de mi mamá o tal vez de mi papá, ¿no? Que tal vez en el fondo, pues, él no quería que yo fuera como él, porque yo realmente estaba haciendo así. Y, pues, pasó ese tiempo, nosotros nos venimos para Puebla, pues, el trabajo de mi mamá, pues, cambió, ¿no? Ya, pues, obviamente el cambio de iglesia, pues, tal vez minorizó ese fervor, esa pasión. Bueno, porque llegamos a un pueblo, ¿no? De ahí cuando llegamos aquí a Puebla, pues igual hubo otra vez pues ese como despertar, pero pues yo no cambiaba de mentalidad, yo no cambiaba de mentalidad, porque el deseo de mi corazón era que el Señor sanara por completo pues a mi mamá, ¿no? Y pues no, 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 yo decía, ¿cómo el Señor la está castigando? Porque yo lo veía así, de que el Señor la estaba castigando. Pero mi mamá igual le decía a mi papá, vamos a buscar al Señor, levántate. Y mi papá decía, no, 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 no. Y total que mi mamá se va con el Señor en el 2020 y empieza la transformación de mi papá. Y yo decía, ¿qué pasó? Me confundía más, ¿no? O sea, me confundía más porque decía, o sea, cuando ella estaba y lo invitaba o le decía y que los dos juntos no quiso, o sea, porque ahora que ella no está, porque él quiere, ¿no? O sea, yo me confundía más. Y, y pues eso es lo que yo todavía no puedo acabar de aclarar. entender, ¿no? De aclarar. Pero pues ya se empezó a unir con otro hermano que había aceptado a Cristo precisamente por el testimonio de mi papá, por todo lo que mi papá, porque también mi papá, o sea, vivió una infancia, es lo que yo hacía hace un año, o sea, hacer un análisis así bien minucioso, ¿no? De por qué llevó a mi papá, qué lo llevó a mi papá a endurecerse así. Pues porque él había tenido un pasado también muy difícil, que no hubo alguien lleno del poder de Dios, lleno de la sabiduría de Dios, del amor de Dios que se le acercara
y a la luz de la palabra, pues le hiciera ver que esas heridas, pues el Señor las podía sanar, ¿no? Sino que, pues él también estuvo solo en el camino, por decirlo así, y tal vez su relación con el Señor, pues no sé si por falta de conocimiento, no sé, pues no se pudo subsanar todas esas heridas, ¿no? Todo lo que él había vivido, todos esos procesos. Entonces, pues todo ese testimonio que de alguna forma se creó, pues lo compartió, un hermano se arrepintió, bueno, aceptó a Cristo y en compañía de mi papá, pues ya se iban a evangelizar, mi papá se compró sus bocinas, sus micrófonos, la gente les daba Biblias, les daba folletos de evangelismo y se iban a evangelizar. Y yo decía, pero, o sea, ¿por qué eso no pudo ser hace tanto tiempo, no? O sea, yo también no lo hubiera hecho, yo no me hubiera amargado tanto, yo no, o sea, yo decía, yo me hacía ideas, pero digo, bueno, me conformo con verlo ya en el camino, ¿no? En el camino. Y después se empezó a levantar en él pues ese deseo de servir. Y entonces eso a mí la verdad me ayudó a sanar muchas cosas, porque yo decía, bueno, al menos ahora ya lo está haciendo, ¿no? Tal vez a mi mamá no le tocó verlo, pero a mí me está tocando verlo, entonces eso me llenaba. Pero pues hace un año el Señor, bueno, en el 23 el Señor pues le plació llevarlo y la verdad las personas que se me acercaban a mí me decían, es que no puede ser, o sea, tu papá tenía salud, tenía muchos proyectos de evangelismo. Es más, esa semana que él parte, a la siguiente semana él se iba a ir conmigo a un retiro de no sé dónde y yo decía, no puede ser, o sea, mi papá era muy cerrado conmigo, pero yo decía, ¿por qué se cierra conmigo? ¿No? O sea, ¿por qué no? Él sí me decía, ponte a orar, no dejes de buscar a Dios, y sirve, y vete, y lee tu Biblia, y mírate, yo encontré acá, y mira, vente, vamos a leer. Pero, o sea, no era como de vente, tú y yo vamos juntos, ¿no? Entonces, todas esas como grietas, todas esas, eh, pues cosas que yo no viví con él, me generaban muchísimas preguntas. Y la verdad, pues para mí sí fue, o sea, todo, bueno, retomando en cuanto, por ejemplo, lo de mi mamá, yo decía, no, o sea, ella quiere que yo vaya al templo, voy a ir al templo, pero nada más para que ella esté contenta, porque si yo no voy, ella se pone triste y yo no quiero que esté triste, entonces voy a ir. Y como bien lo dijo usted al principio, el hecho de que uno tenga papás cristianos o cristianos no significa que uno va a venir a la iglesia como joven y decir, ay, sí, no, bueno, yo amo al Señor. No, o tal vez sí, pero de boca para afuera, de labios para afuera, para complacer a tu alrededor o para encajar, para quedar bien, no sé, porque así era Judith. Entonces, cuando yo empecé a ver a mi mamá que ya tal cual, un día antes de que ella se fuera, yo dije, Señor, pues hasta aquí, ¿no? Tú y yo. En cuanto ella cierre los ojos, ni te conozco ni me conoces. Así. Y fue muy curioso porque yo creo que mi mamá ya sabía. Yo creo que ella sabía mi plan. Entonces, yo decía, si el día que pues el Señor se la lleve, nuestro compromiso queda saldado y aquí ya nada nos une. Porque mi corazón se había pues endurecido mucho, 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 mucho. Y porque no, digamos que no me había cumplido lo que yo quería, ¿no? Que era verla sana, verla sirviéndole, pero sana. Porque obviamente gente se le acercaba y le decía, oiga, pero usted no que sirve al Señor y que es cristiana y que no sé qué, y mire cómo está. Pues mejor debería pedirle primero que la sane, porque pues usted anda evangelizando y anda predicando y anda usted enferma. O sea, imagínese yo cómo me sentía, ¿no? O sea, eso a mí me confirmaba lo que yo pensaba. Entonces yo decía, no, pues hasta aquí. Y total que pues el Señor la levanta y ella cierra sus ojitos y yo me quedé así de, pues órale, dile al Señor que hasta aquí, recuérdaselo. Y la verdad, pues no tuve el valor, no tuve el valor. Y pues le dije al Señor, Señor, aquí estoy. Si ella me dejó encargada contigo, aquí estoy.
pero si tú realmente la amaste y me amas, aunque sea un poquito, yo otra vez, no me dejes. No me dejes porque esta pérdida, esta separación me va a destruir. Me va a destruir. Y entonces me volteé a ver, ¿no? Y dije, y vienen dos detrás de mí. Vienen dos detrás de mí. Y no quiero que me vean a mí como una mujer que está amargada, que se la pasa llorando en los rincones, que se la pasa echándole la culpa a todos, que me vuelva rancia, por decirlo así, ¿no? Quiero que me recuerden como yo hoy recuerdo a mi mamá. Una mujer fuerte, una mujer esforzada, una mujer que estaba enferma. Era cuando menos faltaba al templo. Una mujer que predicaba a un Dios sanador. Y yo decía, yo quiero que mis hijos así me recuerden. Porque si yo me deslindo ahorita, porque todo eso que le estoy contando fue en ese momento, ¿no? Cuando el Señor me permite ver a mi mamá acostada ahí y decir, es ahora cuando te pido que me rescates o de plano, sí, porque si yo no te pido esto hoy, te lo pido mañana, ya no va a ser lo mismo. Entonces te lo pido hoy. Abrázame, yo le dije al Señor, abrázame, abrázame, abrázame fuerte, 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 porque ya no puedo, ya no puedo. Y la verdad, ese día, pues obviamente para mí fue muy difícil. Mi mamá se va un domingo antes había nacido mi hija, entonces estaba pues con mi cesárea, con todo el proceso de emociones, mi esposo estaba en el trabajo, no podía llegar, no tenía con quién consolarme, por decirlo así, mi papá estaba en shock, él siempre demostrando su careta de fuerte, ¿no? De, no, a mí no me pasa nada, no me tira nada, no me dobla nada, no me duele nada, nada. Entonces yo dije, si yo me quedo como yo dije que cuando ella se fuera yo me iba a separar del Señor, me voy a hacer así, ¿no? Fuerte, dura y aunque por dentro todo esté roto. Y dije, no, yo no quiero eso, yo necesito restaurarme, yo necesito darles un ejemplo real a mis hijos. Y yo dije, si ella se esforzó hasta hoy por mí, porque yo sentía que era por mí, que se había esforzado tanto, dije, entonces me lleno de fuerza y tomo el control, pues también de mis emociones, pero se las deposito al Señor, ¿no? O sea, se las entrego al Señor. Y dije, Señor, o me abrazas ahorita o ya no me abrazaste. Y la verdad fue tanta la misericordia del Señor, el amor del Señor, que aquí estoy. Y el Señor me ha llevado de proceso en proceso y, y la verdad es que estoy contenta, estoy conforme porque en algún momento, pues sí, ¿no? Le digo, yo tenía muchas dudas y quería que el Señor me las contestara así tipo Job, pero con todo esto yo hoy veo a mis hijos contentos, veo a mis hijos sirviendo al Señor, veo a mi esposo libre sirviendo al Señor y digo, Señor, gracias, 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 gracias porque no me soltaste, porque no me dejaste descarriarme, ¿no? Porque la verdad, con todo lo que yo le decía, con todo lo que yo hacía, pues es para que el Señor hubiera dicho, bueno, tú me desechas, pues yo también, ¿no? Como dice una parte de su palabra. Pero la verdad el Señor fue tan misericordioso conmigo, tan bueno conmigo y lo que más me llena a mí es que todo lo que el Señor me ha dicho a través de profecías, a través de su palabra, lo ha cumplido conmigo. Y eso para mí es más que suficiente para ver el amor del Señor, la compasión del Señor. Y pues la verdad, sí, mi infancia fue muy difícil, me llevó a hacerme heridas, tal vez infectadas, heridas que me costaron mucho llevar porque las estaba llevando yo, porque no había aprendido a ir con el médico de médicos, tal cual. Entonces,
cuando a mí me costó mucho, porque sí cuesta mucho darle al Señor el control, cuesta muchísimo, porque como bien decía nuestro pastor hace unos días, cuando tú metes la mano, alentas, alentas el trabajo del Señor, Retrasas el proceso. retrasas el proceso del Señor. Entonces, es lo que yo hacía, siempre estar yo resolviendo, yo. O sea, entonces llega el momento en que el Señor dice, a ver, ¿no? Ya, cálmate. Pero la verdad fue la misericordia del Señor la que me trajo hasta aquí. Y siempre esa necesidad de aprender del Señor, de entender su palabra, de no leerlo y decir, híjole, pues no, o sea, sí se lee bonito, pero no entendí, ¿no? Entonces, nuestro deseo, de hecho veníamos platicando hace un momento mi esposo y yo, nuestro deseo es aprender, o sea, y quedar conforme con lo que aprendo. Y pues eso siento que nos ha ayudado bueno, a mí me ha ayudado a mantenerme, a mantenerme pues firme, porque el anhelo de mi corazón es pues que mis hijos me recuerden como una mujer esforzada, como una Amén. mujer que pues que venga lo que venga, la mirada firme en el Señor. Y la verdad eso cuesta muchísimo cuando uno ha vivido bastantes pues desilusiones, decepciones, pero el que nunca nos ha fallado, el que nunca nos ha mentido, el que nunca nos ha decepcionado y el que nunca nos va a soltar, pues es el Señor. Entonces, cuando nosotros entendemos que tenemos que estar tomados de su mano, pues eso hace más ligero el camino, más fácil el proceso. Y pues lo único que puedo decir es que, pues hermanas, si algunas de ustedes pues son madres y tienen hijos rebeldes o tal vez que asisten, pero ustedes ya identificaron que no es por convicción, pues no se cansen de orar, no se cansen de darles el ejemplo, no se cansen de asistir al servicio, a los cultos, aprender de la palabra del Señor, porque tarde o temprano, pues nosotros regresamos a casa. Amén. Sí, fíjate, Judith, que pues la verdad, muchas gracias por compartir eso con nosotros, porque sé que a muchas de las que nos están viendo y nos van a ver más adelante, yo sé que este testimonio definitivamente les va a servir de mucho. ¿Por qué te lo digo? Porque creo que hay muchos que están en esa misma situación de la que tú pasaste, ¿verdad? Y fíjate que ahorita en lo último que tú hablabas, creo que yo siempre he dicho, ¿verdad? Y nuestro apóstol nos lo ha enseñado también, de que muchas veces al que ya se va a ir, el Señor le da una promesa, ¿verdad? Y dice, ellos se van saludando la promesa nada más, pero confiados, con la certeza de que Dios les dio una promesa y Él la va a cumplir. Entonces, yo creo que a tu mamá el Señor le dio esa promesa de que tú ibas a alcanzar esa estatura, ibas a alcanzar la madurez de una mujer, ¿verdad? Entonces, también dice en su palabra que a los que les sirven a Dios, sus hijos van a ser enseñados por el Señor. Entonces creo que eso fue lo que pasó con tu mamá. Por eso es que a ella no le importaba estar enferma, no le importaba si salía pues arrastrando los pies, pero ella iba y compartía la palabra, buscaba del Señor. Ella siempre estaba buscando al Señor. ¿Por qué? Porque ella ya tenía en su corazón esa palabra, que si ella se esforzaba, que si ella buscaba de Dios, el Señor se iba a encargar de ti. Él era el que te iba a enseñar a ti, aunque sus ojos no lo vieran, pero ella tenía la promesa. Entonces, eso es lo que nosotros, bueno, ese es mi rema en este momento, ¿verdad? Y querer trasladarle a los hermanos, las hermanas, amigos y amigas que nos están viendo, de que nosotros muchas veces por nuestros hijos, al menos por nuestros hijos, tenemos que servir a Dios, ¿verdad? Siempre amando a Dios, por supuesto, ¿verdad? Y si no lo amamos, pedirle al Señor, Señor, ayúdame a amarte, amarte. Yo quiero amarte, ayúdame a amarte. Y de esa manera el Señor se va a encargar de nuestros hijos y no importa la edad. ¿Se dan cuenta? Judith pues ya estaba mayor de edad, ya estaba casada, ya tenía sus hijos, pero más sin embargo el Señor allí. O sea, si tú tienes un hijo que ya está casado, que probablemente ya hasta es abuelo, y tú dices, no, pues mire, ya pasó el tiempo. No, la promesa es para todos. La palabra se escribió para todos, niños, jóvenes, ancianos. La palabra es para todos. Así es que hoy el tiempo se nos ha terminado, pero quiero decirte, amada hermana, amiga, amado hermano,
porque hay varones también que Sí. probablemente están pasando por la misma situación. Queremos hoy instarlos a que sigan al Señor, a que sigan buscando del Señor, a que no desmayen, a que sean fervientes en la búsqueda del Señor, porque acá podemos ver un testimonio, cómo Dios le cumplió la promesa a la mamá de ella, aunque ella ya no lo pudiera ver. Pero el Señor está cumpliendo su palabra, el Señor está cumpliendo su promesa. Y todos dirían, ah, pero qué casualidad que cuando la mamá se fue, el papá empezó a servir. Ah, qué casualidad que cuando la mamá se fue, entonces Judith decidió regresar al camino de Cristo. No hay casualidad en el Señor. Yo creo que eran los planes del Señor para este tiempo, para este momento, ¿verdad? Y ahora Judith se preocupa, ¿por qué? Por sus hijos, por darles una buena enseñanza, ¿verdad? Para que tus hijos ya no vayan a crecer igual que como tú creciste, ¿verdad? Entonces yo creo que definitivamente, amadas hermanas y amados hermanos, yo creo que la palabra del Señor es poderosa y es fiel. Así es que si ustedes se han alejado del camino del Señor, retomen ese camino, porque ¿saben qué? El Señor declaró este año un año del retorno. Entonces, es un año de oportunidad para que nosotros podamos retornar a la casa del Señor, podamos volver a su camino. Así es que acá si tú no tienes una casa donde congregarte, pues te esperamos. Ahí está nuestra dirección, ahí está nuestra ubicación, ahí está el número de teléfono donde tú te puedes comunicar también y puedas venir a gozarte juntamente con nosotros, a hacerle fiesta a nuestro Padre, a nuestro amado. Así es que, pues nos despedimos. Eh, y si el Señor lo permite, pues en otra oportunidad, Judith, tal vez nos sigues compartiendo un poco más de tu testimonio, ¿verdad? Falta mucho. Entonces, amén. Entonces, que el Señor me los bendiga. Y para nosotros fue un gusto poder estar con ustedes el día de hoy trasladando este testimonio que sé que va a ser de mucha edificación. Que el Señor les bendiga, que tengan una bendecida y un bendecido inicio de año. Amén. En el nombre de Jesús.